La muerte de Fidel Castro termina el siglo XX para América Latina. La historia de América Latina desde la segunda mitad queda escrita en las letras de Fidel Castro. Toda la gravitación continental tiene que ver con el fenómeno de la Revolución Cubana. Tanto la fractura de la isla como una parte que queda en Miami y otra parte que queda en la isla, que hasta el momento parecen irreconciliables, tanto como la influencia que su pensamiento tuvo en todo el desarrollo histórico de América Latina, en la llegada de la Guerra Fría a América Latina, porque la Guerra Fría llega a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. La Guerra Fría se creó en Europa con la división de Alemania y el muro de Berlín, llegará después y las conferencias de Yalta y Potsdam, llegará después a China con la revolución, con el triunfo de la Revolución China, y América Latina llega con el triunfo de la Revolución Cubana. Termina el tiempo en el que fue la Revolución Cubana el bloqueo continental, después de caído el muro de Berlín, después de terminada la Unión Soviética, la ley Burton-Helms, continúa el bloqueo a Cuba, lo que hace que la Guerra Fría no termine para Cuba nunca, todavía, porque mientras existiera el bloqueo, que todavía existe, todavía estaban en una situación que pertenece a otra época de la historia, que tenía sentido dentro de la guerra, nunca ha tenido sentido, pero que tenía un significado dentro de la Guerra Fría y ahora no lo tiene. La muerte de Fidel es uno de los últimos de los grandes del siglo XX, de esos hombres como Tito, que fue la Yugoslavia, de esos hombres que fueron un pueblo, una historia y una nación. Los africanos, la gente de Namibia, le reconoce un gran mérito por la manera como a él, como los apoyó en la batalla de Cabo Canavaro contra las fuerzas del régimen del apartheid de Sudáfrica, contra el ejército de Sudáfrica en pleno. Namibia declaró 3 días de luto por la muerte de Fidel. Es un personaje controversial en la historia, porque tanto lo adoran y le reconocen un montón de méritos, y el alfabetismo en la isla, el hecho de que no haya mortalidad infantil en Cuba, cosa que no se cuenta en ninguna parte del continente, los sistemas de salud, los sistemas de educación, cultura, orquestas, todo eso se reconoce entre los logros de Cuba, que no se repite en ninguna parte de las Antillas, donde hay miseria, pero también todos los horrores del Paradón, presos políticos, también toda la persecución hacia los disidentes, hacia los homosexuales, los campos de concentración en Camagüey, que también fueron parte, toda la dureza del periodo especial, pero la dureza del periodo especial también es geopolítica, es la caída de la Unión Soviética y la continuidad del bloqueo. Entonces la Unión Soviética, que los apoyaba, deja de apoyarlos y están bloqueados. Hay un momento en que resulta casi imposible vivir en Cuba, que fue el famoso periodo especial. Es un periodo complejísimo el intento que ellos hicieron de la zafra para tratar de ser autónomos, pero la cosecha de la zafra no fue suficiente para hacer competitiva la isla, y fue cuando entraron en la órbita soviética y en toda la dinámica de la Guerra Fría. Es una figura icónica que tiene una gran cantidad de simbolismo en todos los sentidos del hemisferio, tanto para los que lo adoran como para los que lo aborrecen. Pero de una u otra manera, con una controversia que puede no terminar, Fidel Castro es uno de los personajes más importantes del siglo XX y es uno de los personajes de América Latina más importantes. La historia de América Latina no se puede entender sin este hombre que va camino a Santiago en una caravana llevado por todo el pueblo cubano, que lleva así al símbolo más poderoso de la historia contemporánea de Cuba y de América Latina. Evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón.